Y a lo largo de esta semana que he estado orando, ayunando, también junto con la semana de ayuno y oración que realizó la iglesia, Dios ha puesto en mi corazón ir ahora a estudiar la epístola de los Hebreos. Hebreos, el libro de la fe, que es lo que vamos a estar viendo los domingos. Espero que sea de mucha bendición para nuestras vidas, sea de provecho para nuestro espíritu, y recordar siempre que todo lo que aprendamos, que todo lo que recordemos, tenemos que ponerlo en práctica. Entonces, en esta hermosa mañana vamos al libro de Hebreos. Vamos a estar estudiando en este día del versículo 1 al versículo 4 de Hebreos. Se llama la epístola a los Hebreos. Fue dirigida en aquel tiempo a la comunidad cristiana judía. Desde luego que cuando habla de Hebreos abarca a las 12 tribus de Israel, pero si hacemos un poco de historia, 10 tribus se perdieron, solamente permanecieron la tribu de Judá y de Benjamín. Pero el libro de Hebreos va dedicado o fue escrito hacia aquellos judíos cristianos, o hacia aquellos de la tribu de Benjamín, o de las otras tribus que después formaron parte de los judíos, hacia estas personas, hacia estos hermanos creyentes, ¿sale? No les va a hablar a los judíos inconversos, sino a aquellos judíos que reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es algo bien importante. Hay una gran discusión en el sentido bueno por saber quién es el autor acerca de este libro de Hebreos. Mayormente se dice que fue parte de una de las epístolas de Pablo, pero los estudiosos, cuando se meten más acerca a la gramática, a la escritura, pues pueden ver que la estructura de Hebreos es muy diferente a las cartas hechas por Pablo. Otros dicen que pudo haber sido escrito por Bernabé. Otros dicen que pudo haber sido escrito por Apolos, porque se nos habla en Hechos que Apolos era una persona culta, estudiosa en el idioma hebreo. Entonces es bien interesante. Lo importante es recordar que el verdadero autor no es el hombre, ni fue aquel que escribió con su mano y tinta esta carta, sino que el verdadero autor es Dios. Dios hablándonos, inspirando a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Entonces, el verdadero autor o el autor intelectual de toda la Biblia es Dios. Él pone en los corazones lo que Él quiere y Él enseña lo que Él quiere a nuestras vidas. Entonces, aunque Hebreos hay una discusión si Pablo o Bernabé o Apolos o Silas, sabemos que si lo tenemos aquí, si Dios ha permitido que Hebreos esté en este compendio de libros que nosotros lo conocemos como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, es porque Dios lo ha permitido. Entonces, el libro de Hebreos, hermanos, es bien importante, bien interesante, porque nos va a hacer una comparación del Antiguo Testamento. Aquellos que estamos siguiendo los devocionales, que estamos en Éxodo, donde abarca Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios, vamos a ver todas aquellas cuestiones que Dios le dio a Moisés para dárselo al pueblo. Eran un simbolismo, era una representación de lo que Cristo vino a hacer. Entonces, esto es algo bien interesante, porque vamos a estar abarcando ciertos aspectos del Antiguo Testamento y como viendo que a través de la vida de Cristo se ha cumplido. Entonces, eso es bien interesante y va a ser un reto en nuestras vidas a no llevar una vida, no me gusta decir religiosa, porque conforme a la palabra de Dios y conforme a Santiago nos dice que nuestra verdadera religión es cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos. Entonces, a mí me gusta decir, yo soy religioso, porque religioso, hablando a grandes rasgos, es tener las costumbres, las enseñanzas, los decretos y practicarlos. Pero en Hebreos se nos va a retar a no vivir conforme vivían los judíos fariseos o los escribas o los saduceos o aquellos conocedores de la ley. Ellos, más que religiosos, conociendo lo que tenían que hacer,
hacían sus costumbres para evadir ciertas cosas que eran importantes. Entonces, a lo largo del libro de Hebreos, vamos a retarnos a no ser creyentes cerrados en cuanto a conocimiento, a no ser creyentes que tengan una noción pequeña de lo que realmente Dios quiere mostrarnos, cuando Dios nos ha dejado la palabra de Dios para poder entenderla, vivirla y vivir en la libertad que nos ha dado Cristo. Entonces, esto es algo bien interesante. A lo largo de Hebreos nos va a retar a no hacer costumbres, a no vivir como vivían los fariseos en costumbres, sino a vivir la verdadera religión que encontramos en la palabra de Dios. Esto es algo bien importante que vamos a estar viendo a lo largo de estos capítulos. Y vamos al versículo 1. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Nos dice este versículo, el versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos dice este versículo. Y de aquí empezamos a recordar cómo se manifestó Dios al pueblo de Israel. Vemos que de una manera directa Dios se manifestó a los patriarcas, a Abraham, a Moisés, y después Dios, que se manifiesta a ellos, Dios los usa para poder llevar un mensaje al pueblo de Israel. Entonces, Dios, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios ha estado tratando o en constante comunicación con su pueblo, a través de ángeles, a través de los patriarcas, a través de los jueces, a través de los reyes, a través de los profetas. Y en este versículo 1, el autor de este libro nos dice Dios. Fíjate cuál es su primer palabra: Dios. Muy diferente a la introducción en Romanos, porque aquí le está hablando a personas que saben que Dios es real, que Dios existe, que Dios es un ser, que nosotros venimos y somos parte de la creación. Entonces, cuando le habla a la comunidad hebrea, ellos sabían que Dios era real. Cuando Pablo le habla a la iglesia, a los romanos, empieza con una introducción: Dios, el creador de todo, el que podemos ver que Dios es real a través de su creación. Pero aquí el autor es directo, porque sabía que la comunidad hebrea no iba a tener problemas en entender que Dios era verdadero, que Dios era real. Por eso es que empieza con esta primer palabra, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, que forma años, siglos, Dios hablando por medio de ángeles, Dios hablando por medio de Moisés, Dios hablando por medio de Josué, luego de los jueces, luego de los reyes, los profetas. Y en este versículo se nos enfatiza de una manera específica, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Dios levantó profetas en el pueblo de Israel. ¿Para qué? Dios levantó profetas en el pueblo de Israel para guiarlos, para guiar al pueblo de Israel a hacer lo correcto, para recordarles sus enseñanzas, sus estatutos, sus decretos, para darles palabra de ánimo. Cuando el pueblo de Israel estaba pasando por problemas, los profetas daban ánimo al pueblo de Israel. Lo podemos ver más en los tiempos de los reyes, cuando se iban a la guerra. Por lo regular, siempre antes de ir a la guerra consultaban si Dios iba a estar con ellos en esa batalla, para poder ir seguros que iban a ganar. Y los profetas eran los medios para poder comunicarse con Dios. Pero también Dios usó a los profetas para darles instrucciones, exhortación, corrección al pueblo de Israel. Entonces vemos que los profetas en el Antiguo Testamento jugaron un papel bien importante. Ellos llevaban el mensaje al pueblo. Profetas como Isaías, como Jeremías,
como Oseas, como Jonás, como Miqueas, tenían una función específica e importante para poder llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Dios usó a los profetas para guiar al pueblo, aunque en ocasiones, conforme a lo que hemos estado viendo y vamos a empezar a ver en el libro de Éxodo, cuando estamos leyendo los devocionales cada mañana, el pueblo, cuando recibía el mensaje de Dios, ¿qué hacía el pueblo, hermanos? A veces hacía caso. A veces decían, ok, sí es cierto, estamos haciendo mal, tenemos que corregir nuestras vidas. Pero muchas veces el pueblo no hizo caso a los profetas. Y el resultado de que el pueblo se endureciera y que no hiciese caso a los profetas, el resultado de esta mala decisión del pueblo de Israel fue caer en cautiverio. Fueron gobernados por los sirios, posteriormente por los romanos, por causa de su desobediencia. Entonces, aunque el pueblo tenía el mensaje, Dios nunca dejó un momento de comunicarse con el pueblo de Israel, a excepción de el periodo que hay entre Malaquías y Mateo o de la venida de Jesucristo, que se nos habla de un periodo de silencio de 400 años, pero Dios siempre estuvo en contacto con el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo en contacto con estas 12 tribus de Israel. El problema fue que el pueblo de Israel era duro. Y aunque tenían el mensaje y aunque escuchaban a los profetas, muchas veces ellos se endurecían en su corazón. Esto es algo bien importante que a lo mejor podemos meditar en esta hermosa mañana. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está duro a recibir el mensaje de Dios para mi vida? El pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer, pero muchas veces no lo hacía. Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer como creyentes y muchas veces no lo hacemos porque nuestro corazón está endurecido. Muchos hermanos pudiendo venir los servicios los días miércoles o los domingos, no vienen porque pueden decir, es que Misael, tengo muchas cosas que hacer. Pero la realidad, hermanos, es que para las cosas de Dios siempre hay tiempo. Lo que necesitamos es disposición en nosotros. Lo que necesitamos es pedirle a Dios que cambie nuestro corazón, que es duro como una piedra, como lo era en el pueblo de Israel. Y en ocasiones el pueblo de Israel escuchaba el mensaje que Dios tenía para ellos. Usualmente el pueblo de Israel, cuando se desviaba, venían cosas malas a su vida, y entonces esas cosas malas a su vida les hacía decir, necesitamos reenfocarnos una vez más en Dios. Y algo semejante pasa en nuestras vidas cuando vienen los problemas o cuando vienen las necesidades. Es cuando decimos, ahora sí te necesito, Dios. Ahora sí necesito que hagas un milagro en mi vida. Pero lo que Dios quiere en nuestras vidas es que tengamos tiempos de refrigerio, tiempos buenos, y tengamos tiempos malos, tiempos de angustia, siempre estemos dependiendo de Él. No seamos como el pueblo de Israel. Hasta cierto punto el pueblo de Israel era malagradecido. Dios se refiere en algunas ocasiones al pueblo de Israel como infiel, porque Dios le había dado todo al pueblo de Israel, y cuando el pueblo de Israel lo tenía todo era cuando se alejaba de Dios. A lo mejor en nuestras vidas, de una manera práctica de poder aplicar eso en nuestras vidas, si tú te estás esforzando por algo, por algún bien, por alguna cosa, y tú le estás pidiendo a Dios y aún no ves respuesta, es que tienes que pensar, meditar un tiempo. A lo mejor todavía no es el tiempo, o a lo mejor no es lo que debes de tener.
porque el día que lo tengamos, nos vamos a desviar. Por eso se nos dice que los pensamientos de Dios son aún más grandes que los nuestros. Y eso nos lleva a llevar una vida, como nos dice en el Sermón del Monte Jesucristo. Hay que vivir día con día. No afanarnos por lo que va a venir mañana, sino que vivamos día con día. Entonces, esta introducción acerca de los hebreos, vemos en este versículo cómo se nos cita el labor de los profetas. Dios se comunicaba al pueblo de Israel por medio de los profetas. Los profetas llevaban ese mensaje y dependía del pueblo si lo aceptaba o no lo aceptaba, dependía de cada uno de ellos. Y luego vemos dentro de la historia, muchos profetas murieron en mano del pueblo de Israel. ¿Sabes cómo murió el profeta Isaías? El profeta Isaías murió aserrado. Se nos dice en la historia de la historia judía del Antiguo Testamento que fue agarrado, puesto entre dos árboles y como si fuera un arbolito. ¿Qué hizo mal el profeta Isaías? ¿Llevar el mensaje de Dios al pueblo? El mismo pueblo, el mismo rey en aquella época fue el que condenó la vida del profeta Isaías por llevar el mensaje de Dios. ¿Sabes cómo murió el profeta Jeremías? Se nos dice en la historia judía que fue apedreado por la tribu de Judá. ¿Qué hizo mal el profeta Jeremías? Llevar el mensaje de Dios, llevar la corrección al pueblo de Judá, porque Isaías y Jeremías, Isaías, un gran profeta que nos habla acerca del nacimiento de Jesús, pero Isaías y Jeremías, Dios lo usó para decirle al pueblo de Israel: cambien, dejen el pecado, vuelvan a Dios, acérquense a Dios. Y el pueblo los condenó a muerte por llevar ese mensaje. ¿Sabes cómo murió el profeta Oseas? Oseas le tocó el tiempo de la deportación. Se nos dice que los judíos que lograron salvarse de la deportación o del cautiverio hacia Babilonia huyeron hacia Egipto. Pero no solamente huyeron ellos, sino que se llevaron a Oseas y lo tuvieron en exilio en Egipto. Entonces, parte de nuestra naturaleza, hermanos, es que cuando recibimos la corrección de parte de Dios, no nos gusta. A muchos de nosotros no nos gusta ser corregidos, porque es parte de nuestra naturaleza, es parte del mal que hay en nosotros, es parte de esa concupiscencia que hay en nuestro cuerpo de pecado. Pero a lo largo de Hebreos vamos a ver algo grandioso que Cristo hizo, que los profetas no pudieron hacer en la vida de las demás personas. Y esto me anima y me exhorta a mí y también a todos ustedes a que cuando recibamos la exhortación de Dios a nuestras vidas, la tomemos con amor, que la valoremos, que la tomemos con respeto, que la guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios, así como hemos visto en Romanos, que es nuestro Padre y es un buen Padre, el buen Padre, ¿qué quiere para sus hijos? ¿Condenación? ¿Pobreza? ¿Muerte? El buen Padre quiere cosas buenas para sus hijos. Y así como aquellos que son papás y aquellos que más adelante en un par de meses, de años, a lo mejor van a tocar ser papás y corregir a sus hijos,
Cuando ustedes corrigen a sus hijos, no los corrigen porque los odian o porque quieren algo mal para ellos. Es porque quieren que se formen con una rectitud, que sean personas buenas. Y es lo mismo. Dios nos habla a través de su palabra. Dios usa a los hermanos, Dios usa a diferentes circunstancias para traer corrección a nuestras vidas. Y cuando tú y yo entendemos eso, cuando Dios nos habla a nuestras vidas, tenemos que aceptarlo. Tenemos que dejar ese corazón de piedra, porque la consecuencia de no hacer caso a la exhortación que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros estemos en una vida de pobreza, en una vida de cautiverio como el pueblo de Israel. Por causa de su pecado, por causa de su necedad, el pueblo de Israel pasó por cautiverio. Ahora que estamos leyendo Éxodo, a mí me sorprende y digo, wow, el pueblo de Israel vio cómo Dios los liberó del pueblo de Egipto. Vieron cómo el mar se abrió, cómo cruzaron en medio del mar. Y llegando, ven que no tienen agua. Y le dicen a Moisés, ¿para eso me sacaste de Egipto? Bien, tenía yo ahí en Egipto más cosas. Me vas a matar de sed. Y así va a ser consecutivo en la historia de Éxodo. Allí en Egipto teníamos pan, teníamos chícharo, frijoles oaxaqueños. ¿Para qué nos sacaste a este desierto? Para que muramos de hambre. Allá en Egipto teníamos nuestros cebollines, teníamos nuestra camita, servíamos a otra nación, pero estábamos felices. ¿Para qué nos sacaste de aquí? ¿Para qué Dios nos sacó de aquí? ¿Para matarnos y humillarnos? Entonces, así es nuestro corazón. Nuestro corazón es un corazón infiel, perverso, malo. Y con todo ese corazón los profetas tuvieron que luchar contra todo el pueblo. Por eso es que ahora en esta segundo versículo nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 2. Dios en su tiempo en el Antiguo Testamento habló a través de los profetas y de otras muchas maneras a un pueblo duro, a un pueblo de corazón duro, de piedra. Pero en nuestros tiempos, cuando nos habla que en estos postreros tiempos, nos está haciendo referencia a partir del tiempo en el que Jesucristo vino a la tierra, es decir, a partir de su primer venida. Dios ahora nos ha hablado por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Esto es algo bien importante, porque cuando condenan a Jesucristo, el concilio allá en Judá o en Jerusalén, ¿por qué fue condenado Cristo? Por blasfemia, por decir que Él era el Hijo de Dios y que ahora iba a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces dice el sumo sacerdote: ¿para qué queremos más pruebas? Ustedes mismos lo han oído, hay que condenarlo. Y vemos en este versículo cómo el autor de este libro nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo de Dios, que nosotros estamos convencidos que Cristo es el Hijo de Dios. Y el mensaje que Dios ha mandado por medio de los profetas, por medio de ángeles, por medio de los reyes, de los jueces, de los profetas mismos, ese mensaje ahora ha sido enviado por medio de Cristo, por medio de su Hijo. Dios ha mandado a su Hijo para hablarnos en nuestros tiempos, y en Cristo sucede algo que no sucedía con los profetas. Los profetas daban el mensaje y el pueblo a ver si lo recibía. Cristo vino a dar el mensaje, pero cuando Cristo daba el mensaje,
un cambio interno sucedía en la vida de aquellos que creían en Cristo. Esa es la diferencia. Fíjense la manera en la cual ha hablado Dios. Dios usó a los profetas, pero el corazón del hombre era duro para poder entender el mensaje. Entonces, Dios mandó a su Hijo y el mensaje de Cristo hizo cambiar, transformar los corazones de las personas. Por eso es que tú y yo estamos aquí. Porque no es porque nosotros querramos ser buenos, no es porque nosotros queramos amar a Dios. El Evangelio de Juan nos dice que nosotros, o las cartas de Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Entonces, cuando el mensaje de Cristo viene a nuestras vidas y nosotros creemos, un cambio sucede en el interior de nuestras vidas. ¿Te acuerdas que hace un momento hablábamos de que tenemos un corazón duro, de que tenemos un corazón perverso, malo? Pues solamente el poder de Cristo puede frenar y cambiar eso en nuestras vidas. Solamente Cristo, no hay más. Los profetas, dos funciones generales de los profetas: llevar el mensaje de Dios al pueblo, hablar acerca de la venida de Cristo. Para eso fueron los profetas. Cristo vino para cambiar la vida de las personas. Por eso es que tú y yo debemos de estar agradecidos que ahora en este tiempo tenemos el mensaje de Cristo en nuestras vidas, que ahora se nos habla con el mensaje, con las enseñanzas de Cristo, porque hay poder en la palabra, hay poder en Cristo. ¿Te acuerdas qué nos dice Romanos capítulo 1, capítulo 2? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, por eso es que se nos dice en este versículo 2, ahora Dios en los postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Porque lo que los profetas no pudieron hacer, que era entrar al interior del corazón del pueblo y cambiarlos, Cristo lo puede hacer. Y ahora, de una manera interesante, si tú y yo, que hemos visto en Romanos, que somos llamados a compartir el evangelio, a que las personas confiesen con sus labios a Jesús como su Señor y crean en su corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, Dios nos usa a nosotros para poder llevar la palabra de Cristo y transformar la vida de las personas. En alguna porción de las Escrituras se nos menciona que los profetas les hubiera gustado ver la venida de Cristo, pero ese privilegio nos fue dado a ti y a mí. Por eso debemos de entender la importancia que hay en el poder de Cristo. Dios nos ha hablado ahora a través de Cristo, y cosas grandes suceden cuando el mensaje de Cristo llega a la vida de las personas. Mira lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es que tenían una lucha que era imposible que ellos ganaran. Cuando Cristo viene, nos enseña y nos prepara y nos da sus enseñanzas, y en alguna ocasión le empieza a decir a sus discípulos: me tengo que ir. Y sus discípulos decían: Señor, pero ¿por qué no nos dejes? Y Jesucristo les dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, solamente las personas que eran usadas por Dios, el Espíritu Santo reposaba en ellos, y solamente por un tiempo definido. Muchos creemos que la fuerza que tenía Sansón era por su cabellera tan larga, que usaba sedalia y con acondicionador y especial para su cabello tan hermoso.
La fuerza no venía de su cabello, venía del Espíritu Santo. Los profetas profetizaban por medio del Espíritu Santo que estaba en ellos. Cuando Cristo viene y cuando Cristo se va al cielo, entonces le deja una promesa a los primeros creyentes, a los apóstoles. En el día del Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Entonces, gracias a que el mensaje de Cristo ha llegado en nuestras vidas, no solamente tenemos el conocimiento de Cristo, hemos sido salvados, y parte de ese sello de salvación es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo vimos en algunas porciones de Romanos. El Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, nos constrita, nos guía. Cuando tú y yo no sabemos cuál es nuestra real necesidad y por qué orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante Dios, porque el Espíritu Santo conoce nuestra verdadera necesidad. Porque yo puedo decir, es que mi necesidad para poder ser mejor pastor es pues tener coches 4x4 para irme a las misiones y no se me atasque ahora que está lloviendo, tener una casa pastoral aquí al lado para que yo no llegue tarde y siempre esté abierta la iglesia. Esas pudieran ser mis necesidades humanas, que a lo mejor puede ser cierto, pero la verdadera necesidad, el Espíritu Santo que está en mí la conoce. Y el Espíritu Santo clama a Dios para que esa necesidad pueda solventarse en mi vida. Esa misma necesidad que cada uno de nosotros tenemos, el Espíritu Santo se encarga de pedir ante el Padre. Por eso la importancia de que ahora se nos haya hablado por medio de Cristo. Porque si Cristo no hubiera venido, seguiríamos con corazones duros como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero gracias a Cristo el cambio ha sucedido en nuestras vidas. Y luego yo puedo preguntarles, bueno, ¿y quién es este Hijo de Dios? ¿Quién es este tal Cristo? En este versículo nos dice que este tal Cristo es el Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador del universo. La importancia que se le da a Cristo, que debemos de entender Cristo como el Hijo de Dios, Cristo como el heredero de todo. Todo lo que está aquí, todo lo que ha sido formado, le pertenece a Cristo. Y luego nos dice el creador del universo. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando se nos habla de la creación del mundo, cuando dice, y dijo Dios, ¿dónde está Cristo? En la palabra. El Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso es que cuando se nos dice que Cristo estaba presente en la creación, es cierto, porque ahí estaba en la palabra. Cuando Dios dijo, Cristo estaba ahí obrando. Y vamos a ver más adelante, porque en el tiempo de los hebreos había pensamientos que sigue habiendo hoy en día, y por eso es que hay muchas otras religiones. Pero dentro de alguna de esas religiones, y parte del pensamiento que había en Hebreos, es que los hermanos empezaban a pensar que Cristo era creación de Dios, creación del Padre. Hoy en día hay una religión que lo da por hecho. Cristo no es parte, no puede entrar parte de la Trinidad con Dios. Por eso no creen en la Trinidad, porque ellos dicen, Cristo fue creado. Pero si se nos está hablando que Dios, que este Hijo, en este versículo 2, nos dice, en este versículo 2, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Cristo estuvo presente en el inicio de la formación, no solo del mundo, porque antes del mundo se creó lo que está allá en los cielos, el universo. Cristo es parte de
de esta obra redentora, es parte de este trabajo de Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo, para la formación de todo el universo. Esa es la importancia de entender qué tan grande es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, en nuestra mente limitamos el poder de Cristo, pero el poder de Cristo es tan vasto, tan grande, que Él puede hacer milagros en nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y Dios ha hecho milagros. Tenemos al hermano Rafa, tenemos a la hermana Kenia, a la hermana Carmen. Yo creo que si cada uno de nosotros pensamos en qué milagro ha hecho Dios en nuestras vidas, ha hecho milagros en nuestras vidas. No limitemos en nuestra mente, con nuestro conocimiento, la grandeza de Cristo en nuestras vidas. El Hijo de Dios, el heredero de todo, el creador del universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esta primera sentencia, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se nos está diciendo: Cristo es Dios. Por eso nosotros creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personalidades, pero con una misma persona. El Padre es Dios, Cristo el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y a lo mejor muchos queremos tratar de entenderlo por completo. Y muy personalmente, hay muchas cosas que estamos limitados a poder entender completamente por ahora. A muchos nos cuesta pensar, bueno, ¿cómo estos tres pueden ser uno? Pero si en la palabra viene, si estamos fundamentados en la palabra, tenemos que creerlo. Ya cuando estemos en la presencia de Dios, nuestra mente se va a abrir por completo para poder entender cómo funciona de una manera tan amplia la Trinidad. Pero nosotros como iglesia creemos en la divinidad de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, Dios que se encarnó y se hizo hombre. Cristo es Dios. Por eso se nos dice en este versículo: el cual, siendo el resplandor de su gloria, es decir, el resplandor, esos rayos de luz que emanan del Padre, es Cristo, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos está hablando de Cristo teniendo esa divinidad y esas cualidades de omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y luego nos dice en este versículo: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. El Hijo de Dios, Dios encarnado en hombre, vino a esta tierra para purificarnos de nuestros pecados. Cosa que el mensaje de los profetas no podía hacer. Los profetas alertaban, decían: estás haciendo mal. Pero Cristo vino a la tierra, trajo el mensaje de Dios: esto no es correcto, debes de hacer esto. Pero junto con el mensaje, Cristo nos dio la solución a nuestros pecados. Por eso es que en Cristo, y lo vimos parte de Romanos, fuimos santificados. Bueno, primero fuimos reconciliados, justificados por medio de Cristo. Por medio de Cristo nosotros hemos sido purificados, porque Cristo tomó nuestros pecados, cargó con ellos en aquella cruz y murió por nosotros, cuando tú y yo éramos los que teníamos que morir.
porque nos dice que la paga del pecado es la muerte. Mas hay dádiva, hay un regalo, hay vida en Cristo Jesús. Entonces, Cristo cargó nuestros pecados y causó una purificación en nuestras vidas. Por eso se nos dice en este versículo 3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y vamos a ver más adelante la razón por qué Dios mandó en el Antiguo Testamento a sacrificar un cordero. ¿Por qué Dios mandó a un sumo sacerdote a que ofreciera sacrificios? ¿Por qué se tenía que hacer sacrificios por remisión de pecados, por la paz? Y cuando se nos dice en este versículo que Cristo, el Hijo de Dios, cargó nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando que tuvo que dar su vida por rescate, por purificación nuestra. En el Antiguo Testamento, para, entre comillas, porque más adelante vamos a ver, para perdón de pecados tenía que haber sangre, tenía que derramarse sangre. Se derramaba sangre de un cordero. Luego en Hebreos se nos dice, se nos especifica que que cada persona tenía que hacer un sacrificio cada año, para perdón de sus pecados. Pero Cristo derramó su propia sangre, cargó con nuestros pecados, derramó su propia sangre para purificarnos, para purificar nuestras vidas. ¿Cuántas veces tuvo que sacrificarse Jesucristo? Una sola vez para siempre, porque hay poder en la sangre de Cristo. Por eso la introducción a Hebreos es: vean, contemplen el poder, la gloria del Hijo de Dios. Dios nos habla ahora a través de su Hijo, a través de Cristo. Y cuando recibimos el mensaje que se nos ha enviado por medio de Cristo, cosas grandes suceden en nuestras vidas. Y yo creo que la acción más grande que sucede en nuestras vidas es que cuando por medio de Cristo tú y yo somos reconciliados con nuestro Creador. Es cuando tú y yo somos reconciliados con Dios. La gente allá afuera piensa que lo más importante en su vida es el dinero, es el trabajo, es la salud. Pero cuando eso se acabe, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a terminar? La gente piensa que lo mejor es vivir en esta vida que tenemos ahora. Hay muchas frases a lo largo de las redes sociales: vive tu vida, vívela como tú quieras, porque solamente se vive una vez. Pero tú y yo entendemos que después de esta vida temporal, tenemos una vida por toda la eternidad. Y yo quiero que tú y yo vivamos la vida por la eternidad al lado de nuestro Creador. Y le doy gracias a Dios porque la vida, el mensaje de Cristo ha llegado a nuestras vidas y yo la he aceptado. Yo no puedo hablar por ti, pero si te veo aquí es porque yo creo que has aceptado ese mensaje de Cristo en nuestras vidas. Por eso la importancia de entender el poder del mensaje que hay en Cristo. Aquel que cargó con nuestros pecados para purificarnos, para hacernos nuevos. Por eso leíamos en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y luego termina este versículo 3: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Romanos 8 nos dice que Cristo está ahora a la diestra del Padre. ¿Y qué hace Cristo? Intercede por nosotros. Entonces vemos que Cristo no ha dejado de trabajar por nosotros. Hoy en día se ha vuelto bien famoso entre los jóvenes la frase: ¿quién resuelve? Cristo sigue resolviendo en medio de nuestras vidas.
Cristo sigue resolviendo, intercediendo, hablando, intercediendo ante Dios por nosotros. Y vamos a Filipenses capítulo 2, donde podemos entender de una manera más importante acerca de que ahora Cristo cumplió su función, que Cristo vino y cargó a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y luego se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos entenderlo también en Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 10. Nos dice este mensaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, Cristo, hay poder en su nombre, hay poder en el nombre de Cristo. Cuando Jesús se va al cielo, le dice a sus discípulos: toda autoridad se me es dada. Y esa autoridad Cristo nos la dio para poder obrar, para poder hacer milagros en el nombre de Cristo. Nosotros somos dependientes completamente de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, y todo lo que hagamos tiene que ser bajo la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Por eso se nos dice que ahora está a la diestra de la majestad de las alturas. Versículo 4, y con este versículo terminamos: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Este versículo 4 es bien interesante poder analizarlo, porque yo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo tanto superior a los ángeles? Cristo, hemos visto que es el creador de todo. Entonces, desde luego que Cristo es el creador de los ángeles y es superior a ellos, porque Cristo es el creador, los ángeles son la creación. Cristo es el creador, tú y yo somos la creación. Puedo ponerte un ejemplo donde Pablo también nos dice: ¿cómo va a decir el barro a su Señor, ¿por qué me has hecho así? Tú y yo no podemos contender con Dios, porque nosotros somos simples creaciones. Y en este versículo no se está refiriendo a que Cristo es el creador y por eso los ángeles, las creaciones, sino está profundizando un poco más. Cristo vino en forma de hombre y fue perfecto. Dio su vida en sacrificio para salvar a la humanidad. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios usaba a los ángeles para llevar el mensaje. Los ángeles llevaban el mensaje o hacían algo y después se iban. Cristo vino, trajo el mensaje, trajo el cambio, y Cristo permanece en nosotros. Por eso es que cuando se nos dice en este versículo, hecho tanto superior a los ángeles, fue porque Dios usó a los ángeles para completar ciertos aspectos de la salvación, pero Dios usó a Cristo para completar la salvación en plenitud en nuestras vidas. Por eso es que cuando nos está hablando de Cristo, no nos está hablando desde la forma del creador, sino nos está hablando de la forma de que tomó forma de siervo, se hizo igual que nosotros, vino a este mundo, caminó una vida perfecta, nos dejó sus enseñanzas, sus estatutos, fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, hasta la cruz y muerte de cruz. Sufrió humillación, oprobio, siendo él un hombre, siendo siervo,
cargó con toda esa humillación, siendo Dios, desde luego, cargó con toda esa humillación, por obediencia lo hizo. ¿Qué dijo Jesucristo en el jardín de Getsemaní? ¿Y qué lado nos está demostrando Jesús en esa parte? Su humanidad. Sudó sangre. Tenía miedo, temor, porque era su parte humana. Sin embargo, fue obediente hasta la cruz, dio su vida, murió, al tercer día resucitó con gloria y con poder, dio un mensaje a sus discípulos, ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Por eso es que este Cristo, el Hijo de Dios, se nos dice en este versículo, hecho tanto superior a los ángeles. Porque los ángeles, al ser creación, no pudieron completar la misión. Cristo, al ser el creador, se hizo siervo y completó la misión, que nadie podía completar sino solamente Cristo, solamente Dios. Más adelante vamos a ver a Dios haciendo referencia a Cristo como encarnado en hombre. Por eso es que se nos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué heredó más excelente nombre que ellos? Por venir a ser siervo, humillarse, morir, pagar el precio de nuestra purificación. Por eso es que se nos dice en Filipenses que se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sale? Eso es un versículo bien interesante de poder analizar. Si a lo mejor hubieron algunas dudas, algunas preguntas, después del sermón puedes acercarte hacia mí, podemos platicar más acerca de este versículo, que si no tenemos cuidado podemos malinterpretarlo. ¿Sale? Porque aquella Cristo heredó un nombre superior a los ángeles, entonces Él tiene que ser parte de la creación. Pero si tú y yo entendemos a lo que realmente se hacía, de que Cristo tomó esa humanidad y pagó el precio por nosotros y por ende se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, nos está abarcando desde el lado de la humanidad de Cristo. Eso es algo bien importante para no errar. Y aquellas personas que erraron fueron que sacaron estas otras doctrinas y religiones que no son bíblicas. Entonces, eso lo hace superior a los ángeles, que Dios utilizó a los ángeles para llevar un mensaje a su pueblo, pero Cristo no solamente trajo el mensaje de su Padre, sino que juntamente con el mensaje trajo la solución a nuestra enemistad con Dios. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Entonces, eso es a lo que se nos está haciendo referencia. ¿Y por qué la importancia? Porque a partir de los siguientes versículos que vamos a estar viendo en este capítulo 1, se nos va a estar diciendo, Cristo es superior a los ángeles. Cristo no es un ángel, Cristo es el formador de los ángeles. Cristo tiene más poder y más autoridad que los ángeles. ¿Por qué la importancia de saber que Jesús es superior a los ángeles? Porque el antiguo pacto que vino a Moisés fue dado por los ángeles, pero con Cristo vino un pacto dado directamente por el Hijo de Dios. Segunda razón, porque en aquellos tiempos, como lo hay ahorita, había una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles. Hay muchas personas que adoran a los ángeles y eso no es bíblico. Entonces, también en los tiempos que fue escrita esta carta, había muchos creyentes que empezaban a adorar a los ángeles.
se estaba desarrollando la adoración a los ángeles en la iglesia primitiva. Y Hebreos demuestra que Jesús está por encima de cualquier ángel. Y como dijimos en el Evangelio de Juan, Cristo es el único camino, la única verdad, la única vida. ¿Sale? Y la tercera razón, porque había una idea herética de que Jesús mismo era un ángel. Y al que tú y yo pensemos es un ángel, lo estamos poniendo de nuestro lado en el sentido de que somos creación. Jesús no es creación, Jesús es el creador del universo. Entonces, por eso la importancia de entender el rol que juega Cristo en nuestras vidas, que Él es Dios mismo y forma parte de esta asombrosa Trinidad. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a orar hoy por la enseñanza y después te voy a dar unos anuncios. Después vamos a tomar la Santa Cena en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por el libro de Hebreos. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu Hijo y un cambio grande ha sucedido en nuestras vidas. Porque hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder para sanidad, hay poder para salvación. Este mensaje nos ha llegado, este mensaje nos ha salvado, Señor. Y ponemos en tus manos esta epístola de los Hebreos que vamos a estar llevando todos los domingos, analizando, recordando el rol importante, fundamental que juega Cristo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que Cristo es tu Hijo, Señor. Te manifestaste siendo hombre. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, amado Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento para poder estudiar Hebreos con respeto, con reverencia, aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. Gracias porque nos motiva, porque sabemos que nuestra fe está completa en Cristo. Él tiene todo por herencia, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Prepara nuestras mentes y prepara nuestro corazón y prepara nuestro ser para poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En el nombre maravilloso de tu Jesús te damos a ti toda la gloria, Señor. Amén.